Muy buenos días, querida audiencia, muy buenos días, doctora, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Cornelio Cayetano Leticia, Figueroa Aguilar Rocío Guadalupe y Venegas Pluma Andrea, y por su servidor, Barajas Hernández Leonardo Rubén, y nosotros les vamos a hablar acerca de las crisis hipertensivas. A grandes rasgos, la presentación se dividirá en dos partes, la primera parte hablándoles acerca de la urgencia hipertensiva y la segunda parte hablándoles acerca de la emergencia hipertensiva. En primer lugar, abordaremos la urgencia hipertensiva, sin embargo, no antes de haber repasado el concepto de hipertensión arterial y crisis hipertensiva per se. Con esto en mente, debemos recordar que la hipertensión arterial es un problema de salud con alta prevalencia a lo largo de todo el mundo. Es considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto en la atención primaria como en los servicios de urgencias hospitalarias, así como en centros especializados. De esta manera, la hipertensión arterial es definida como la elevación crónica de las cifras de presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. En base en esto se clasificará en distintos grados según las cifras que se presenten durante el momento del diagnóstico. Por otra parte, la crisis hipertensiva se define como el aumento agudo de la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, el cual es potencialmente capaz de producir daño agudo a órganos diana. Estas cifras fueron propuestas tanto por el Comité para Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión Arterial, así como las guías de las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología en 2013, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la investigación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en 2016, el 25.5% de los adultos analizados presentó hipertensión arterial, de los cuales aproximadamente un 40% lo desconocía, y de aquellos adultos que en el momento de la aplicación de la encuesta ya estaban conscientes de padecer hipertensión arterial, además de que ya habían recibido tratamiento farmacológico, menos de la mitad presentó valores de tensión arterial controlada. Como veremos más adelante, este es un terrible factor de riesgo para el desarrollo de una crisis hipertensiva. Por otro lado, se dice que ese número puede incrementar hasta un 30% aproximadamente en el resto de Latinoamérica. Los últimos estudios epidemiológicos mencionan que aproximadamente el 3% de los pacientes con hipertensión arterial tendrán al menos una vez en su vida una exacerbación hipertensiva. Y de acuerdo a los últimos estudios epidemiológicos también se estima que 3 de cada 1000 habitantes aproximadamente acudirán al servicio de urgencias cada año por este padecimiento, dentro de los cuales un 25% de estos pacientes, es decir, un cuarto de estos pacientes, será de índole de emergencia hipertensiva. Las crisis hipertensivas se han dividido históricamente en dos grupos, en la emergencia hipertensiva y en la urgencia hipertensiva, según esté presente o no una lesión aguda de órgano diana, siendo la emergencia hipertensiva donde está presente la lesión aguda órgano diana y en la urgencia hipertensiva donde está ausente. Las alteraciones estructurales y o fisiológicas que podemos ver en los órganos pueden ser en corazón, cerebro, riñón, retinas y arterias. Cada uno de ellos tiene un tratamiento y un pronóstico distinto, por lo cual el abordaje deberá ser precisamente individualizado. Antes de continuar, debemos recordar que existe otro concepto, el cual es la existencia de las llamadas falsas crisis hipertensivas o pseudocrisis hipertensivas, las cuales se definen como elevaciones transitorias de la presión arterial debido a estímulos externos como dolor, retención urinaria, ansiedad, estrés, entre otros, sin evidencia de daño agudo a órganos diana. De esta manera avanzamos hacia la etiopatogenia de las crisis hipertensivas. La elevación aguda y severa de la tensión arterial puede ocurrir como la complicación, en primer lugar, de la hipertensión arterial sistémica, ya sea primaria o secundaria, o inclusive de manera espontánea en pacientes debutantes con esta enfermedad. La causa más común de la crisis hipertensiva siempre o en la mayoría de las veces va a ser un evento precipitante, el cual nos eleve de manera abrupta la presión arterial. Y uno de los eventos precipitantes más comunes es precisamente el poco apego a la medicación en los pacientes ya conocidos con la enfermedad. Sin embargo, también existen otros factores, como por ejemplo factores hormonales,
renales o inclusive trastornos autoinmunes o neurológicos, los cuales nos pueden predisponer a una elevación abrupta de la presión arterial, como por ejemplo un evento vascular cerebral, un feocromocitoma, enfermedades del parénquima renal o estenosis de la arteria renal en el embarazo, preeclampsia o eclampsia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, entonces, pasamos hacia la fisiopatología de la enfermedad. La fisiopatología precisa de la crisis hipertensiva sigue sin estar clara y completamente dilucidada. Sin embargo, se han propuesto varias teorías y estas teorías tienen en común que se postulan dos mecanismos distintos pero muy íntimamente relacionados entre sí, los cuales parecen jugar un papel central en la fisiopatología de la crisis hipertensiva. ¿Cuál es el primero de estos factores? El primero es el fallo de los mecanismos autorreguladores del hecho vascular. Recordemos que la autorregulación se define como la capacidad de los órganos, ya sea cerebro, corazón o riñones, para mantener un flujo sanguíneo estable independientemente de las alteraciones de la presión de perfusión a nivel orgánico. Entonces, si la presión de perfusión cae, el flujo sanguíneo correspondiente disminuirá temporalmente. Sin embargo, después de unos cuantos minutos volverá a los valores normales precisamente a esta autorregulación. En caso del mal funcionamiento de la autorregulación, si lo que pasa es que la presión de perfusión cae, eso nos conducirá a una disminución del flujo sanguíneo y a un aumento de las resistencias vasculares periféricas y por último a una necrosis y una isquemia. Esto es precisamente lo que pasa en las crisis hipertensivas. Al haber una falta de autorregulación en el lecho vascular y el flujo sanguíneo, lo que puede ocurrir con un incremento brusco de la presión arterial y la resistencia vascular sistémica es a menudo nos conduce a un estrés mecánico y a un daño endotelial. El segundo gran mecanismo es la activación precisamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los cual nos conducirá en último término a una mayor vasoconstricción y nos generará un círculo vicioso. Otro de los factores también los cuales se ha involucrado es precisamente la inflamación y la trombosis que se generan en todo este endotelio al estar sufriendo daños. De esta manera, todo se integra en una teoría la cual nos dice que existirá un evento precipitante el cual determinará en un daño y una lesión de los vasos debido a la elevación repentina de la presión arterial y causando el aumento de las resistencias periféricas. Esto tal vez, el incremento en las resistencias periféricas puede ser a su vez consecuencia de la liberación de sustancias vasoconstrictoras como por ejemplo angiotensina 2, noradrenalina o la hormona diurética, y todo esto nos conducirá a un deterioro arteriolar precisamente por la alteración del endotelio y, como les había mencionado, la deposición de plaquetas y fibrina. Y precisamente, como también está perdida la autorregulación en la circulación general, vamos a empezar a producir isquemia en órganos periféricos. Todo este conjunto de alteraciones precisamente se le denomina necrosis fibrinoide. Entonces, la necrosis fibrinoide en última instancia también nos va a cerrar el círculo vicioso, pues la necrosis fibrinoide nos determina a un aumento de las resistencias periféricas y por tanto a un mayor incremento de la presión arterial abrupta, el cual ya en primera instancia nos está haciendo daño y entonces se cierra completamente. Ahora veremos la urgencia hipertensiva y comenzaremos con la definición. En la urgencia hipertensiva incluyen a los pacientes con elevación aguda de la presión arterial, pero no existe ninguna lesión aguda de ningún Pacientes órgano con diana. urgencia hipertensiva pueden llegar con síntomas generales muy inespecíficos, ya sea como cefalea, epistaxis, astenia, alteraciones motoras o sensitivas, dolor torácico opresivo e incluso disnea. Pero se ha visto que la mayoría de los pacientes se pueden presentar asintomáticos. Para el abordaje diagnóstico de cualquier crisis hipertensiva que se presente, se debe realizar una historia clínica, una exploración física y estudios complementarios como de laboratorio e imagen. La historia clínica debe de ser rápida, concisa y dirigida para permitir al médico poder hacer el abordaje terapéutico lo más rápido y eficaz posible. Dentro de la historia clínica es muy importante realizar un interrogatorio detallado, ya que ahí vamos a conocer si el paciente era conocido como hipertenso o no. Si el paciente es hipertenso, hay que indagar sobre su tiempo de evolución, el tratamiento que ha llevado, las cifras tensionales que ha mantenido y si este paciente ha tenido un apego al tratamiento o no. En caso de que el paciente
no se conozca como hipertenso, hay que indagar sobre cuándo empezaron los síntomas que lo llevaron a urgencias y el tiempo de evolución de esos síntomas. Igual es muy importante preguntar sobre los antecedentes personales patológicos y no patológicos, pues para saber si el paciente cuenta con comorbilidades, factores de riesgo cardíacos o saber su estilo de vida, ya sea sobre todo en la alimentación, si lleva un consumo excesivo de sal. Y por último, es igual importante preguntar sobre los antecedentes heredofamiliares, pues para conocer si tiene carga genética para ciertas patologías, ya sean como dislipidemias, obesidad o algunas patologías cardiovasculares. En cuanto a la exploración física, esta debe de ser rigurosa y abarcar todos los sistemas del cuerpo humano posibles, ya que aquí vamos a indagar si el paciente presenta signos de daño a órgano blanco. Dentro de la exploración es muy importante realizar una medición de la presión arterial en ambos brazos, al igual que realizar exploración neurológica, oftalmoscópica del cuello y exploración cardíaca, pulmonar y abdominal, al igual que hay que evaluar si el paciente presenta lesiones cutáneas y evaluar el pulso y edema de extremidades. Toda esta exploración física que vamos a realizar en el paciente con crisis hipertensiva es de vital importancia, ya que vamos a poder clasificar a nuestro paciente en si es una urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, ya que dependiendo de este diagnóstico va a ser el tratamiento que le daremos al paciente. Aparte de la historia clínica y una rigurosa exploración física, es muy importante realizar estudios de laboratorio e imagen. Dentro de los estudios de laboratorio es de vital importancia realizar una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y examen general de orina. Todo esto pues igual para descartar que el paciente no curse con una emergencia hipertensiva. Dentro de los estudios de imagen, los que debemos de tener inicialmente o realizar son el electrocardiograma y una radiografía de tórax. Como ya comenté, toda esta exploración que le vamos a hacer al paciente, tanto exploración física como estudios de laboratorio y de imagen, nos va a ayudar a descartar si el paciente está presentando un cuadro de emergencia hipertensiva o de urgencia hipertensiva. En cuanto al tratamiento, hay que tener dos puntos a considerar que son muy relevantes en el caso de la urgencia hipertensiva, los cuales son, primero, pues no hay que reducir de manera brusca la presión arterial, pues esto es para evitar que el paciente entre en un cuadro isquémico, ya sea miocárdico o un neurológico. El segundo punto es que el objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial media un 20% entre las 24 a 48 horas. El objetivo nunca será llevar la presión arterial a valores normales de 120 a 80 milímetros de mercurio, sino reducir la presión arterial basal del paciente que presenta al momento de acudir a urgencias en un 20%. Se ha visto que colocar al paciente en decúbito supino y darle 10 minutos a 30 minutos de reposo permite que la presión arterial del paciente vuelva a los valores habituales que maneja. En pacientes hipertensos que llevan o tenían tratamiento antihipertensivo, pues se puede incrementar la dosis de su medicamento antihipertensivo o incluso añadir otro fármaco. En cambio, en pacientes que no se conocían hipertensos, debemos de iniciar un tratamiento antihipertensivo oral, siguiendo pues las guías de manejo de la hipertensión para poder manejar adecuadamente esta súbito incremento de la presión arterial. Como pueden ver en la tabla, puse pues los fármacos habitualmente empleados pues para el tratamiento de las urgencias hipertensivas, como
en un artículo que leí, recomendaban que el captopril es el de elección. Este se da de 12.5 a 25 miligramos y su efecto se va a poder ver entre los primeros 15 a 60 minutos. Es muy importante tener en cuenta que cuando se realiza tratamiento farmacológico, es necesario darle un adecuado seguimiento al paciente en los días posteriores para ver si es necesario ajustar el tratamiento que se le dio al paciente. A la emergencia hipertensiva y comenzaremos con la definición. La emergencia hipertensiva, ¿qué es lo que pasa aquí? La elevación tensional se va a acompañar de alteraciones en los órganos diana, como corazón, cerebro o riñón, de forma aguda, de modo que comporta un compromiso vital inmediato. Vamos a tener diferentes formas de presentación de estas emergencias hipertensivas y que las vamos a poder identificar mediante una serie de datos obtenidos tanto en la exploración como en las pruebas complementarias. Estos como dolor torácico, déficit neurológicos, alteraciones en el fondo de ojo, crepitantes en la auscultación pulmonar, la presencia del tercer ruido cardíaco y del galope, alteraciones del pulso, elevación de las enzimas cardíacas, signos de edema de pulmón en la radiografía de tórax, aumento de urea y creatinina, hematuria, etc. Vamos a tener, como mencionamos, diferentes formas de presentación de esta emergencia hipertensiva. Una de ellas va a ser la encefalopatía hipertensiva. Esta es un síndrome agudo o subagudo que va a ser reversible. Esto, si se aplica un tratamiento adecuado, va a cursar con signos de afección neurológica difusa y se debe a que el aumento brusco de la presión arterial excede los mecanismos de autorregulación del flujo cerebral y esto produce un edema del sistema nervioso central. Esto va a dar lugar a una cefalea intensa que puede terminar en coma e incluso la muerte. Va a requerir de un tratamiento agresivo. El nitroprusiato va a ser el fármaco de elección y se deben de evitar la clonidina, la metildopa y los depresores del sistema nervioso central. Esto porque pueden interferir en el seguimiento evolutivo de nuestro paciente. La otra forma de presentación de la emergencia hipertensiva es el síndrome coronario agudo, que aquí la hipertensión puede ser causa o consecuencia del dolor torácico. Entonces, es por esto que es importante que realicemos un diagnóstico basándonos en la historia clínica, en el electroencefalograma y también en la valoración de las alteraciones enzimáticas. Siempre en el servicio de urgencias o siempre que en el servicio de urgencias encontremos a un paciente con dolor de características coronarias e hipertensión, debemos pensar en la posibilidad de consumo de cocaína u otras drogas. En el síndrome coronario agudo por crisis hipertensiva se requiere una reducción muy gradual de la presión arterial hasta conseguir una presión arterial diastólica no menor de 100 milímetros de mercurio. Y esto con el objetivo de no comprometer el flujo coronario. El medicamento de elección va a ser la nitroglicerina por vía intravenosa. Esta nos va a ayudar a reducir las resistencias vasculares periféricas y a mejorar la perfusión de los vasos coronarios. Como tratamientos alternativos se puede disponer de la betalol intravenoso, otros bloqueadores beta como el osmolol. El osmolol se puede utilizar siempre que no existe insuficiencia cardíaca ni trastornos de la conducción. Y también algunos antagonistas de calcio. Se debe de evitar el tratamiento con hidralacina y el diazóxido porque estos fármacos aumentan de forma refleja la frecuencia cardíaca y esto con las subsiguientes demandas de oxígeno por parte del miocardio. La siguiente forma de presentación es el accidente cerebrovascular agudo. Entonces, la hipertensión arterial puede ser tanto causa como consecuencia de un accidente cerebrovascular agudo. Entonces, también un descenso brusco de las cifras de la presión arterial debido a un tratamiento puede ser consecuencia una consecuencia desastrosa al disminuir la perfusión cerebral y aumentar el área de necrosis. Entonces, es por esto que el tratamiento hipotensor va a quedar reservado para aquellos casos en que la presión arterial esté por encima de 200, 130 milímetros de mercurio
Y el fármaco de elección va a ser el nitroprusiato en este tipo de pacientes. La siguiente forma de presentación de emergencia hipertensiva es el edema agudo de pulmón, que bueno, aquí el aumento de las resistencias vasculares periféricas va a precipitar la insuficiencia del ventrículo izquierdo. Esto va a dar lugar a la aparición de un edema agudo de pulmón. Este debe de ser tratado precozmente disminuyendo la poscarga. El fármaco de elección es el nitroprusiato junto con la morfina, el oxígeno y los diuréticos de asa. Aquí también se pueden añadir nitratos, pero estos parecen ser menos efectivos. La otra forma de presentación de la emergencia hipertensiva es el aneurisma disecante de aorta. La disección de la aorta debe excluirse siempre ante la presencia de un paciente con dolor torácico intenso y súbito, con irradiación o no a la espalda, los brazos y el abdomen, y en el que se detecten cifras de presión arterial elevadas. Entonces, es frecuente que en la exploración encontremos alguna simetría de pulsos periféricos, soplos abdominales, signos de insuficiencia aórtica y también alteraciones neurológicas. Entonces, esto nos obliga a aplicar pruebas de imagen y en la radiografía de tórax va a ser frecuente encontrar un ensanchamiento mediastínico, pero esto siempre se debe de confirmar con una ecografía o con una tomografía computarizada. El tratamiento de elección va a ser la asociación del nitroprusiato y el propanolol, aunque también se puede usar el labetalol. Se contraindican los fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto, como la hidralacina, el diazóxido y el minoxidil. La otra forma de presentación va a ser la eclampsia y se va a definir eclampsia como la presencia en una mujer previamente normotensa de hipertensión. Esto quiere decir más de 140/90 milímetros de mercurio, edema, proteinuria y convulsiones a partir de la semana 20 del embarazo. Si no hay convulsiones, el proceso se va a definir como preeclampsia. Formas clínicas menos frecuentes. La insuficiencia renal aguda puede ser causa o consecuencia de la hipertensión grave en diversas nefropatías o en la estenosis de la arteria renal. En estos casos, el objetivo fundamental del tratamiento va a ser reducir las cifras tensionales sin comprometer la perfusión renal ni el filtrado glomerular. El nitroprusiato es efectivo, pero en estos pacientes existe el riesgo de toxicidad por tiocianato. Es por esto que se debe de iniciar el tratamiento a dosis bajas y se debe de monitorizar. Como alternativa, tenemos los antagonistas de calcio. Los bloqueadores beta no deben usarse. Esto porque van a reducir el flujo renal y por ende el filtrado glomerular. En los casos de obstrucción aguda de la arteria renal, el tratamiento final va a ser quirúrgico. El feocromocitoma va a ser una causa poco frecuente de crisis hipertensiva. Este puede producir una elevación mantenida de la presión arterial o crisis paroxísticas. El tratamiento de elección es la fentolamina en bolos intravenosos, aunque el labetalol también puede ser efectivo. Para la emergencia hipertensiva, vamos a realizarle a los pacientes un electrocardiograma y una radiografía de tórax anterior y lateral, ya que estos estudios nos pueden ayudar a demostrar la existencia de una hipertensión de larga evolución. Si es así, en la radiografía de tórax podemos observar la cardiomegalia y en el electrocardiograma un encrecimiento ventricular izquierdo. También se le solicita al paciente un hemograma completo con fórmula leucocitaria, bioquímica con determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, calcio y proteínas totales. Si estamos ante la sospecha de un síndrome coronario agudo, se le solicitará al paciente la determinación de las enzimas cardíacas CKMB y LDH. Si el laboratorio dispone de mioglobina y troponina, también se piden. Si el paciente presenta edema agudo de pulmón, se le solicita una gasometría arterial. Si presenta una disección de aneurisma aórtica, solicitaremos una ecocardiografía o una tomografía toracoabdominal.
Como tratamiento, en la emergencia hipertensiva va a haber un daño orgánico que va a ser agudo, por lo tanto es necesario reducir la presión arterial de forma inmediata, aunque no siempre va a ser hasta cifras normales. En principio, el objetivo va a ser reducir la presión arterial diastólica en un 20 o un 25% o de 100 a 110 milímetros de mercurio en minutos u horas según el tipo de emergencia hipertensiva. En las medidas generales vamos a tener que monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También canalizar una vía venosa periférica con suero glucosado al 5%, a 7 gotas por minuto. Vamos a tener que realizar una valoración periódica del nivel de conciencia del paciente y un sondaje vesical para medir la diuresis horaria. El primer fármaco que vamos a tener es el nitroprusiato. Para esto tenemos que estar monitorizando la presión arterial del paciente, como ya se mencionó antes. Va a ser un vasodilatador arterial y venoso de vida media muy corta. Se presenta en ampollas de 50 miligramos y se usa en perfusión continua. Su administración va a ser diluir una ampolla de 250 mililitros de suero glucosado al 5%. Se comienza a perfundir con 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, elevando cada 2 a 3 minutos hasta conseguir las cifras tensionales que deseamos o hasta alcanzar los 800 microgramos por minuto. Como contraindicaciones de este fármaco va a ser la comunicación arteriovenosa y la coartación aórtica. Los siguientes fármacos que vamos a tener va a ser la nitroglicerina. La nitroglicerina se usa en perfusión disolviendo 50 miligramos en 500 mililitros de suero glucosado. Se va a comenzar a un ritmo entre 10 y 30 mililitros por hora. Sus indicaciones van a ser el síndrome coronario agudo y el edema agudo de pulmón. Esto debido a la dilatación arteriolar que produce el fármaco. El siguiente fármaco es el abetalol. En las emergencias hipertensivas se usará siempre por vía intravenosa. Sus indicaciones son la eclampsia y en casos de hiperactividad adrenérgica. Va a estar contraindicado en casos de insuficiencia cardíaca, alteraciones de la conducción cardíaca y en el EPOC. El esmolol es un bloqueador beta cardioselectivo de vida media muy corta, aproximadamente 9 minutos. Su indicación principal va a ser la disección aórtica. Se aplica en bolo intravenoso de 500 microgramos por kilogramo de peso. Y debido a su mecanismo de acción, que es un inhibidor de forma selectiva de los receptores beta, no se va a usar de forma aislada. Debe estar acompañado de un vasodilatador. El nimodipino. El nimodipino se utiliza por vía intravenosa en la hipertensión postoperatoria y en la hemorragia subaracnoidea. Se va a presentar en fármacos de 50 mililitros conteniendo 0.2 miligramos por mililitro. En la hemorragia subaracnoidea se van a aplicar 10 miligramos cada 24 horas en perfusión, disuelto en suero fisiológico durante los primeros días, y se prosigue después con 60 miligramos por 6 horas por vía oral. La furosemide. Se utiliza en bolos intravenosos de 20 miligramos. Su principal indicación va a ser en el tratamiento de edema agudo de pulmón y en cualquier crisis hipertensiva con insuficiencia cardíaca. Urapidil. Este va a ser un antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgico. También va a tener acción sobre los receptores serotoninérgicos centrales. No va a provocar taquicardia. Tiene un comienzo de acción rápido.
Su potencia va a ser similar a la del nitroprusiato, por lo cual el fármaco se está imponiendo como tratamiento de primera línea en las emergencias hipertensivas. Su administración va a ser en bolo intravenoso de 12.5 a 25 miligramos o en perfusión intravenosa de 5 a 40 miligramos por kilogramo. Luego tenemos al enalapril. Este va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina que puede aplicarse por vía intravenosa. Va a tener un efecto hipotensor rápido, pero no va a afectar a la frecuencia cardíaca. Además, este efecto va a ser de forma gradual, por lo tanto se van a evitar hipotensiones bruscas. Sus indicaciones van a ser sobre todo en las crisis hipertensivas que tengan insuficiencia cardíaca o en aquellos pacientes ancianos. Su dosis va a ser de 0.625 a 1.25 miligramos intravenosos cada 6 horas. La hidralazina va a ser el tratamiento de elección en la hipertensión de embarazo y en la eclampsia. En la eclampsia se va a administrar por vía intravenosa a 0.5 a 1 miligramos por minuto, para lo cual se va a diluir una ampolla en 100 mililitros de suero fisiológico y se va a perfundir a un ritmo de 50 a 100 gotas por minuto. Los siguientes fármacos que tenemos va a ser el diazóxido. Este fármaco se va a usar poco y se administra por vía intravenosa a dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Va a iniciar su efecto en 3 minutos y lo va a mantener durante 12 horas. Sus contraindicaciones van a ser la cardiopatía isquémica, disección aórtica, accidentes cerebrovasculares y en pacientes diabéticos. El siguiente fármaco es el fentolamina, que su uso va a ser exclusivamente en las crisis hipertensivas del feocromocitoma, ya que es un inhibidor adrenérgico. Este no va a ser un fármaco de primera elección y su administración va a ser de 1 a 15 miligramos intravenosos cada 5 a 15 minutos. En esta diapositiva les pusimos los fármacos empleados en el tratamiento de las emergencias hipertensivas. Viene el fármaco, cómo se administra, el tiempo que tarda en hacer su comienzo, cuánto dura y los efectos adversos. En esta tabla ya viene más resumido. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.